Mateo capítulo 26, el texto número 50. Entonces Jesús le dijo, esto es a Judas Iscariote: amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Quiero que tomen asiento dando alabanzas a Dios conmigo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Muy bien, quiero hablar durante unos minutos sobre un tema que hace algunos años escuché este título o esta expresión que será hoy el título de esta enseñanza, y que estoy seguro que así como ese título ha venido haciendo eco en mi corazón por varias décadas, tal vez, desde que lo escuché, también va a hacer eco en su corazón con la palabra específica que Dios me dio a través solo de un título. Y el título es Mi amado enemigo. Dios, que es tan bueno, siempre tiene una palabra para nosotros y hoy no nos deja sin palabra. ¿Y cuál es el tema para hoy? Mi amado enemigo. Ese es el título del mensaje de hoy. Dígale que está a su lado: mi amado enemigo. Gloria al Señor. Vamos a hablar de este tema y quiero partir de la escritura de Mateo capítulo 26, versículo número 50, y quiero hacer una referencia al Salmo 41:9, especialmente tomado de la Nueva Traducción Viviente, donde la Biblia dice que aquel hombre a quien Jesús se refiere aquí como amigo, ¿a qué vienes?, era un hombre al que se le conocía como el amigo íntimo de Jesús. Incluso la versión popular, Reina Valera de 1960, dice el hombre de mi paz, pero la traducción más precisa es el hombre amigo cercano, o el amigo más profundo, o el amigo íntimo de Jesús. Y esto de el amigo íntimo de Jesús me llamó poderosamente la atención, porque cuando Jesús le dice estas palabras, y aquí viene la escena para que usted entienda cómo el Señor, escuchaba alguna vez a uno de los hombres que en lo personal admiro mucho, especialmente por su capacidad retórica, el doctor Juan Gosaín, que en alguna ocasión decía que no hay mejor libro, y claro, aparte que es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y un experto como periodista, y su forma de hablar es magistral, pero me gusta mucho cuando él se refería a la Biblia, y como periodista, como cronista, en alguna ocasión él decía algo extraordinario. Él decía que no hay mejor relato de historias reales o sucesos o crónicas que los que aparecen en la Biblia, porque a veces nosotros adornamos las cosas con muchas palabras y al final no decimos mucho, pero la Biblia en muy pocas palabras dice demasiado. Y él empieza a describir algunos ejemplos, y este podría ser, tomando algo similar a eso, uno de esos casos impactantes. El texto 50 de Mateo 26 es uno de los versículos más impactantes, sobrecogedores, conmovedores de toda la Escritura, y sin embargo el autor Mateo lo relata de esta manera: que cuando Jesús estaba en aquel lugar, en aquel huerto, en aquel escenario con sus discípulos, Jesús ya sabía, por supuesto, todo el escenario, pero Judas, el traidor, Judas el traicionero, para los que quieran profundizar un poco más en él, yo prediqué un mensaje hace unos años, un tiempo, que se llama Judas el asesino a sueldo, y allí ya ustedes pueden profundizar sobre él, pero hoy solo lo tomo a modo de referencia introductoria. Y uno de los detalles significativos aquí con Mateo es que Mateo describe en pocas frases una de las expresiones que salió de la boca de Jesús más impresionantes, y es la siguiente. Dice: amigo, ¿a qué vienes? Judas, el amigo íntimo, Judas, el hombre de su paz, Judas, el más cercano entre los discípulos, Judas, aquel al cual es el único al que la Biblia, por lo menos de manera directa, le dice el amigo íntimo. Y a este hombre es a quien Jesús le dice amigo,
¿a qué vienes? Y por supuesto no era una expresión satírica ni sarcástica, era una expresión sumamente sincera. No era así como cuando usted y yo podemos decir, ¿y eso qué es amigo? No, realmente él lo estaba diciendo con sinceridad, no le estaba diciendo en ese tono satírico. Él se lo decía, y yo quiero que imagine la voz dulce del Señor, sabiendo lo que él había hecho, diciéndole, amigo, ¿a qué vienes? Y dice que entonces llegaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Cuando Judas llega con los soldados para entregar a Jesús, el Señor no lo recibe con rechazo, ni tampoco lo recibe con ofensa. En lugar de eso le dice, amigo, ¿a qué vienes? La palabra amigo aquí muestra el carácter de Jesús. Nuestro amado Señor, que es nuestro ejemplo a seguir en todos los escenarios de la vida, no responde al traidor con odio. Al contrario, Él mantiene su identidad y su amor incluso en el momento de mayor injusticia. No hay acto más horrendo, no hay acto más descabellado y terrible que el que hizo Judas en aquella ocasión. No obstante, el Señor lo que hace es mantener su identidad y su amor incluso en ese momento de mayor injusticia. Él reconoce lo que está pasando. Por supuesto, Jesús sabía, realmente Jesús se la sabe de todas. Él no estaba ignorando absolutamente nada de lo que ocurría, pero no deja que la traición defina su corazón. Y este es el llamado en esta mañana. En alguna ocasión yo escribí en el libro, incluso lo plasmé en el de inspiración y devoción, una frase que dice más o menos así: amar a quien nos ama es fácil, amar a quien no nos ama medianamente fácil, pero amar a quien provoca que le odiemos no es nada fácil. Pero el mandamiento no cambia, sigue siendo el mismo, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y amados, amar a nuestros enemigos no significa que confiemos en ellos. Por supuesto, usted no se va a ir a dejarle su niña o su niño a su peor enemigo. Usted no va a confiar cosas que implican integridad o vida a sus enemigos. Lo que sí significa es que no debemos permitir que sus acciones dañen nuestro corazón. Amados hermanos, no podemos hacer mayor cosa en algunos casos. Incluso más adelante voy a leer una escritura donde dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y habrá algunas personas que por el simple y llano hecho de que tú predicas algo opuesto a sus ideas perversas, ya es tu enemigo declarado. Y aunque tú no lo consideres así, ellos te consideran de esa manera. Y claro está que hay cosas que no dependen de nosotros. Tú puedes tratar de arreglar ciertas cosas con ciertas personas, y hay gente que aunque tú les pidas perdón, ellos seguirán guardando ese rencor en su corazón. Pero en cuanto dependa de nosotros, no debemos permitir que las acciones dañinas y perversas, que en la mayoría de casos son literalmente, simple y llanamente una forma de demostrar el odio de Satanás a través de algunas personas que vienen a apuñalar el alma, a hacer daño al corazón, a hacer daño a nuestros sentimientos. Y por supuesto no debemos permitir ni que nuestros enemigos, ni que nuestro archienemigo llamado Satán o Satanás, el adversario, el diablo, se salga con la suya. Al contrario, nosotros vemos en esta ocasión como Judas está cumpliendo allí un papel oscuro, pero Jesús mantiene su luz, y eso es lo que debemos hacer en momentos difíciles. Créanme que tengo alguna experiencia en heridas profundas, sé de qué estoy hablando, no es solo teoría. Yo sé cómo es sentir el dolor de la traición, de la calumnia, de las palabras hirientes y ofensivas de aquellas personas que en algún momento fueron amigos íntimos, fueron hombres de nuestra paz, mujeres de nuestra paz, personas cercanas. Pero amados hermanos, esos seres queridos tal vez que te hirieron, esas personas que te hirieron, no pueden definir tu luz ni pueden definir tu corazón, porque ya Cristo te definió a ti diciéndote: vosotros sois la luz del mundo, y dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
Alabado sea Dios. Este versículo nos enseña que el amor verdadero se prueba frente a los enemigos, no frente a los amigos. El amor de verdad se prueba frente a los enemigos, no frente a los amigos. Hay un video que se ha vuelto viral, que hace muchos años no lo veo, pero que siempre que lo recuerdo marcó mi corazón precisamente por lo impactante del mensaje, y es el caso de un anciano que un psicópata le asesina de la manera más horrenda a una de sus hijas, y según recuerdo era su única hija, era su único tesoro, su única hija, y este personaje la mató de la manera más horripilante, como suele ser con un psicópata. Y lo impresionante es que en el juicio le dieron la oportunidad a todos los familiares de mirar a los ojos a aquel psicópata y expresarle lo que sientan, lo que quieran, lo que salga de su alma. Y la mayoría no paraban de gritarle, de insultarle, de agredirle, de decirle todo tipo de improperios, todo tipo de injurias, todo tipo de palabras de grueso calibre, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que cuando sale el anciano, tal vez no podía caminar con tanta firmeza, pero sí tenía algo muy firme en su corazón, y es que, claro, cuando los demás lloraban, cuando las madres gritaban, cuando los hermanos gritaban, el hombre ni siquiera se inmutaba, ni siquiera se conmovía, los miraba fríamente, y era como si no, obviamente no le importase absolutamente nada de lo que estuviese ocurriendo. Pero cuando aquel anciano lo mira directamente a los ojos y con una voz temblorosa, pero a la vez con una firmeza impresionante, le dice: tú has hecho que sea más difícil obedecer los mandamientos de mi Señor, pero hoy he venido a decirte que te perdono por lo que hiciste con mi hija. Y el psicópata por primera vez levanta la ceja y se conmueve, y luego trata de ponerse otra vez con cara de rudo, porque eso fue lo que golpeó directamente su alma, su espíritu. Los insultos a él no le importaban, pero lo que realmente impacta es cuando alguien verdaderamente de Dios ha aprendido a entender que aquellas personas que se pudieron haber convertido en sus peores enemigos no pueden definir el verdadero amor que solo proviene de un ser sobrenatural y precioso que es Dios. No pueden cambiar absolutamente nada. Y amados, esto no es fácil, pero sí es posible con la ayuda de Dios. Y es por eso que les decía que este versículo, cuando Jesús le dice a Judas el traicionero, Judas el amigo traicionero, le dice literalmente: amigo, aquí a qué vienes. En realidad está enseñándonos el Señor que el amor verdadero se prueba frente a los enemigos y no frente a los amigos. Porque es fácil amar a los que nos aman, pero es difícil y muy complejo amar a aquellos que nos han hecho daño. Ahora, 4 cosas claves. Jesús no está negando la traición, por supuesto, pero tampoco renuncia a su naturaleza de gracia. Segundo, el enemigo no deja de ser alguien amado por Dios. Todos los que para ti, óyeme bien, todos los que para ti son tus enemigos o los consideras así, aún así no dejan de ser seres humanos amados por Dios. Y esto es algo tremendo. Aunque su acción sea injusta y su retribución, si no se arrepienten, sin duda llegará. No obstante, hasta el último instante Dios extiende su gracia para con ellos también. El Señor Jesús nos muestra que el perdón no empieza cuando el otro cambia, sino cuando uno decide amar aun cuando duele. Hay peticiones de perdón que nunca van a llegar. Hay personas que jamás te van a pedir perdón. Hay gente que te debió haber pedido perdón, pero se murió. Ya no hay manera que ellos te puedan pedir perdón. Hay momentos donde tú eres quien debe decidir hacerlo. Hay gente que está incluso resentido con un difunto. Y amados, no hay forma de arreglar eso. Y amados, nosotros debemos aprender a entender que realmente la falta de perdón es un veneno tan terrible
que afecta a quien se lo está bebiendo y es a la misma persona que lo está albergando. El trato de Jesús nos recuerda que no debemos permitir que el mal que otros hacen destruya el bien que Dios ha puesto en nosotros. Aquí hay mucha gente entre nosotros que probablemente pueda dar fe de lo que voy a decir, pero aquí hay gente que se caracterizaba por ser resentida como ellos solos, amargados como nadie, rencorosos, el más rencoroso de la familia. Pero hoy, después de que el Señor te ha llevado por proceso, y claro, los procesos de perdón no vienen cuando todo el mundo te trata bien. Los procesos de perdón vienen cuando te hieren, cuando te ofenden, cuando te insultan, cuando te agreden, cuando te hacen daño, cuando te traicionan, cuando te calumnian, cuando te hieren y te son infieles. En esos momentos es cuando nosotros aprendemos a tener que pasar por lo que se ha llamado el proceso del perdón. Y amados, mi amado enemigo significa que no amo su maldad, que no apruebo su acción, pero que no renuncio al amor ni permito que el rencor gobierne mi corazón. Ese es el punto, ese es el secreto. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Es más, Jesús, cuando Pedro quiso oponerse a la obra más gloriosa para la cual Jesús vino, siendo usado por supuesto por Satanás, nunca le dijo amigo Pedro, dijo Satanás, apártate de mí porque me eres tropiezo. Pero curiosamente viene Judas, que es el que lo está lanzando, y le dice, amigo, ¿a qué has venido? Porque en el mundo espiritual las cosas se ven diferentes. Desde la perspectiva de Jesús las cosas son distintas. Aquellas personas que se quieren oponer a tu plan, a tu propósito eterno, realmente no son tus amigos. Y por eso él le dijo Satanás, no a Pedro, pero a quien lo estaba usando en aquel momento. Pero aquel que de alguna manera, a pesar de su traición, lo único que estaba haciendo era sencillamente llevarlo al lugar donde él siempre había venido para estar. Y era al Calvario, al propósito. Y amados, esto nos debe enseñar que así como Jesús podía llamar amigo incluso al que lo entregaba, nosotros podemos aprender a responder con madurez espiritual y dominio propio a quienes nos hieren. Levánteme su mano derecha aquel que alguna vez ha sido herido. Mueva su manito. Mire esto. Tal vez ahora mismo usted esté herida o esté herido. Tal vez ahora mismo usted se sienta herida o se siente herido. No sé quién le hizo daño, no sé quién le hirió, pero lo que sí sé es que usted y yo necesitamos aprender a seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos vivido momentos en los que las personas que considerábamos amigos terminaron actuando como los amigos de Job. Y es aquí donde yo me voy a centrar. Los amigos de Job, que así le llama la Biblia, amigos de Job, terminaron en el momento más difícil de la vida de Job, terminaron criticándolo, juzgándolo y haciéndole sentir como si fueran realmente sus enemigos. Y es esta una de las escenas más impresionantes de la Escritura. Vemos cómo la Biblia nos muestra a través de la historia de Job y cómo Job nos enseña algo extraordinario, y es que la sabiduría no radica o no está en responder como ellos actuaron, sino en mantener un corazón correcto ante Dios. Y lo que hará que tú y yo pasemos la prueba y los procesos es que aprendamos a tener el corazón correcto y la actitud correcta en medio de la ofensa, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la calumnia. La actitud correcta es lo que hace que tú pases la prueba, y hasta que tú y yo no pasemos la prueba o el examen, podríamos decirlo así, seguiremos repitiendo lo mismo. Hay personas que llevan décadas luchando con el mismo rencor porque no han logrado superar esa prueba. Y es allí donde debemos entender que la victoria de Job no vino cuando se defendió.
sino cuando oró con sinceridad. Él dedicó algún capítulo y algunos capítulos enteros para defenderse de la acusación, aunque era injusta la acusación de ellos, pero él dedicó toda una retórica, porque obviamente Job era un hombre muy sabio. Por eso el libro de Job, incluso dentro de las calificaciones y categorizaciones, está dentro de los libros poéticos, o algunos lo elevan a un nivel todavía más alto de sapienciales. Y por supuesto, cuando uno lee la retórica de los tres amigos de Job, uno se da cuenta que también eran gente muy intelectual, muy inteligente, realmente eran filósofos, gente con un lenguaje muy florido y unas comunicaciones muy profundas. Pero es interesante que, claro, Job también en algún momento quiso entrar en un debate retórico, porque si ellos eran inteligentes, Job era un hombre con suma sabiduría y él empezó a tener un debate con ellos. Pero la verdadera victoria, la verdadera bendición de Job no vino cuando él trató de hacer, como dicen por ahí, blandir las espadas de la retórica entre él y sus amigos, sino cuando él, oiga bien, oró con sinceridad por aquellos que lo hirieron. Fue allí cuando comenzó su restauración. No cuando él sacó sus mejores discursos para defenderse, sino cuando al final del libro de Job oró por sus amigos. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando sucedió esto, diga conmigo: cuando él hubo orado por sus amigos. Oiga esto, Job soportó las acusaciones. En algún momento, sí, él respondió con retórica, pero sin rencor. Sus amigos lo acusaban de pecados ocultos y le daban consejos mal fundamentados. Aún así, Job no respondió con violencia ni con venganza. En Job capítulo 2, del 11 al 13, encuentro uno de los textos que me llamó poderosamente la atención, porque dice: y tres amigos de Job, cito así literalmente la Biblia, dice: tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, lo cual según algunos expertos los conecta con la era patriarcal, es decir, eran probablemente personajes contemporáneos, probablemente con el mismo Jacob, uno de los patriarcas. Eran personajes de esa época, y es muy interesante que la Biblia dice que ellos oyeron de su calamidad, de la terrible tragedia de Job, y vinieron. Pero lo que me impresionó leer en la Biblia es el propósito para el cual ellos vinieron. Es decir, ellos supieron de la tragedia de su amigo Job y dijeron: vamos a ir para hacer dos cosas. Número uno, digan condolerse. Número dos, diga consolarle. Y esto me llamó la atención, porque el propósito inicial de ellos era ir donde Job para condolerse y para consolarlo. Incluso el texto dice, es decir, no es una palabra más ni una palabra menos, es cita literal, dice: y llorando a gritos rasgaban su ropa y se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches sin decirle palabra. Esto es impresionante, porque ahí estaba Job. Ya había perdido todas sus riquezas, todos sus bienes, había perdido sus ovejas, había perdido todo, y ahora había perdido su salud. Incluso había perdido el afecto de su esposa, porque entre otras cosas ella le dice: maldice a Dios y muérete. Y claro, ahora tenía una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Estaba tan enfermo, con una cosa horripilante que Satanás mismo le había puesto. Y en esa condición, claro, no hay palabras que valgan, no hay cosas que puedan decirse. ¿Qué le decimos? Y claro, estos que dijeron: vamos a consolarlo, vamos a condolernos de nuestro amigo Job, llorando a gritos al verlo en esa condición, se quedaron mudos, se quedaron en silencio sepulcral, se quedaron en un silencio profundo. Ellos no dijeron una sola
sola palabra, solamente estuvieron con él, acompañándolo en su dolor, condoliéndose, consolándolo durante por lo menos 7 días y 7 noches. Pero aquí es donde viene lo impresionante de la escena de la vida de Job y el escenario que lo rodeó. Estos tres, y voy a citar las palabras del doctor J. Vernon McGee en su comentario al libro de Job. Él le llama, entre comillas, estos tres eran los llamados amigos de Job. Porque en realidad, por lo que vemos, no eran tan buenos amigos. No eran, por lo menos, como lo dirá él, quienes verdaderamente habían sido verdaderos amigos, oiga esto, quienes habían sido verdaderos amigos de él hasta que le ocurrió la calamidad. Y entonces, dice J. Vernon McGee, no fueron muy amigables, que digamos, con Job. Si usted se ha leído el libro de Job, yo tuve la tarea alguna vez de leer un audiolibro del libro de Job y me correspondió leerlo todo el libro de Job. Y ese libro me ha marcado muchas veces. Estuve leyendo capítulo por capítulo, enviándolo a un programa en esa ocasión que se llamaba Guardianes del Aceite. Y me llamaba la atención cómo al leer cada capítulo de aquel libro uno puede internarse en aquella historia magistral, y es impresionante cómo aquellos poco amigables amigos de Job, en realidad, aunque vinieron con una intención buena, positiva inicialmente, consolarlo y condolerse de él, después de verlo a él en esa condición de alguna manera, y siendo un tanto literal, aunque fuerte, putrefacta en su apariencia, porque había entrado a tener un aspecto desagradable por la sarna en su cuerpo, y con todo y eso ya se les olvidó a qué habían venido. Y así pasa en la vida real. Cuando tú más necesitas de un amigo que te dé la mano, viene uno que te la pone encima, pero no para ayudarte, para orar por ti, ni para ungirte, sino como para aplastarte. Y es exactamente lo que vemos. Es más, yo les llamaría a los amigos de Job los poco amigables amigos de Job. Los amigos poco amigables. El mismo siervo Job en Job 16:2 les dice los consoladores molestos. Él le dice: ustedes son unos consoladores molestos. Es decir, ustedes vienen a consolarme y ya llevan como 16 capítulos de mi vida molestándome la vida. Porque él estaba en una situación terrible, ya había perdido 10 hijos, ya había perdido el afecto de su esposa, ya había perdido su salud, ya había perdido su economía, ya había perdido todo lo que había perdido, y ahora resulta que ellos vienen a machacarle. Ellos aplicaron con lujo de detalles lo que sugieren los dichos y refranes que posteriormente surgieron. Estaba investigando y me di cuenta que alrededor del siglo XVIII fue nombrado, dicho por lo menos uno de estos primeros refranes que voy a mencionar. ¿Alguna vez ustedes han oído el dicho que dice: con amigos así, ¿para qué enemigos? Exactamente, lo mismo ocurrió con los amigos de Job. Cuando usted sigue leyendo desde el primero que comienza a hablar y en adelante, uno se pregunta: pero con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero también hay otro dicho que dice: al caído, caerle. Y hay uno más fuerte que dice: y del árbol caído, todos hacen leña. Estos tres reflejan en palabras sencillas la deplorable actitud que tienen algunas personas, o suelen tenerla, de aprovecharse para acusar, para señalar, para criticar a los vulnerables que han caído en alguna desgracia. Son ese tipo de personas que siempre están allí, no para darte una palabra de aliento, un aliciente, una palabra de salud, de sanidad, de fe, de esperanza. No, están allí siempre para buscarte algún pero, buscarte alguna razón de tu caída, para criticarte. Y claro, el error de ellos fue que no comprendían, número uno, no comprendían a Dios. No sabían lo que Dios estaba haciendo allí. Número dos, no comprendían a Job. Y lo más impresionante,
Número 3, no se comprendían ni siquiera ellos mismos. Y esto los llevó a que luego de tanto silencio, yo me ponía a imaginar ese escenario y decía, hombre, quedarse callado 7 días y 7 noches allí en un acto muy reverente y muy interesante, muy llamativo, muy loable incluso y admirable, de estar con su amigo Job todos esos días y noches contados, para estar por lo menos en silencio. Ya que hay momentos donde ni siquiera las palabras pueden consolar a alguien, pero quedarse callado es mejor que hablar tanto como hablaron ellos. Pero es interesante que luego de tanto silencio surgieron las suspicacias, surgieron las malicias, surgieron las sospechas y trataron de hallar explicaciones al sufrimiento de Job. Trataron de encontrarle alguna explicación y finalmente, en lugar de consolarlo, lo afligieron aún más. Es decir, él ya tenía suficiente con lo que tenía. Y ahora cada palabra, cuando usted lee, claro, si usted lee en Reina Valera es sumamente poético. Reina Valera es uno de los libros más hermosos de la Biblia, pero en cuanto a versión se refiere, tiene un lenguaje castellano de los años 1960, sumamente poético, altísimo en palabras, en grandilocuentes. Y por supuesto, muchas veces en medio de tanto lenguaje florido se suelen perder algunas ideas. Y por eso yo le recomiendo, léaselo también en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, en la traducción lenguaje actual, en una Biblia incluso Reina Valera un poco más moderna, y usted verá cómo algunas de las ideas que cuando usted lee en Reina Valera es una poesía preciosísima, pero usted no se queda como que sin entender bien qué fue lo que quisieron decir. Pero cuando usted lo va a leer a un lenguaje sencillo, dice, wow, cómo le dijeron esto en semejante momento de dolor. Es decir, cómo estos atrevidos se fueron a decirle semejantes cosas a Job. Job bien herido, y ahora él ya estaba herido por fuera y por dentro, y ellos estaban haciendo lo que hacen algunos, ponen la puñalada y la retuercen todavía más. En ese sentido es lo que ocurrió. Ellos lo afligieron aún más y afirmaron con juicio injusto que debía, seguramente dijeron ellos, se pusieron a suponer cosas que por ignorancia lo decían, claro está, pero ellos decían, seguramente este debe estar pagando por algo muy malo que ha hecho Job. Oiga bien, Job desde el capítulo 4 hasta el capítulo 37 es un debate completo entre lo que los amigos de Job decían y Job trataba de responder en medio de su dolor. Y claro, Job no los atacó físicamente ni buscó venganza. Y eso ya es admirable también en Job. Dice que tenía una especie de tiesto allí con el que se rascaba. Imagínese una persona bien desesperada. Yo me imagino que él hubiese lanzado ese tiesto y le hubiera dicho, si no van a estar aquí para ayudarme, más bien lárguense de aquí. Pero ahí como del 4 al 37 capítulos de su vida discutiendo con estos insolentes. Y eso me llamó la atención, porque Job no los atacó ni físicamente, ni buscó venganza, sino que dialogó con ellos, buscando comprensión, defendiendo su integridad. Y claro, la sospecha de ellos era, no, este tipo tiene que haber sido un hipócrita, porque todo el mundo lo veíamos como varón perfecto, como recto, como temeroso de Dios, como apartado del mal. Claro que hacía tantas oraciones y tantos altares y se levantaba tanto hará. Seguro era un hipócrita que por allá en lo secreto tenía alguna cosa rara y por eso es que le está yendo tan mal. Y empezaron a señalarlo, estoy parafraseando ideas, empezaron a acusarlo. Pero lo interesante es que Job mantuvo la paciencia y la fe a pesar de las murmuraciones y los consejos equivocados. Job 1, 21 al 22 dice, desnudo, dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas son las palabras de un hombre que mantiene fe y paciencia en tan tremendo dolor. Y este es el punto. Mi amado enemigo es aquel que viene en el momento donde tú ya no puedes más, pero él es parte de tu proceso también. Es decir, no solo era el diablo parte del proceso de él, no solo era la esposa parte del proceso de él,
aunque ella también sufrió, claro está, no era solamente la situación de Job, su proceso, sino sus amigotes, llamados los 3 amigos, los que también eran parte de su proceso. Ahora quiero que tú pienses en aquel que te está haciendo lo que se llama hoy en día comúnmente, en términos muy coloquiales, la vida a cuadritos. Esa persona que aunque tú le amas o quieres amarle, pero como que ella cada mañana o él cada mañana se esfuerza y hace lo mejor posible para que tú le odies, para dañarte tu corazón. Como que no le bastó con lo de ayer, lo intenta otra vez, y a veces lo intenta varias veces al día. Pero tú debes entender que esa gente son parte del proceso, porque en el proceso Satanás quiere que de tu boca salgan palabras de blasfemia para Dios. Pero allí es donde tomamos las palabras del siervo, del siervo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O Job 2:10 dice, Job 2:10, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es decir, no van a lograr, diablo, ni amados enemigos, que yo blasfeme contra mi Dios, porque mi Dios sigue siendo digno. Jehová Dios sigue siendo bendito. Jehová Dios sigue siendo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Estas palabras muestran que Job no permitió que la amargura lo dominara y mantenía la fidelidad y el respeto, incluso frente al sufrimiento y la crítica de sus poco amigables amigos. Job finalmente oró por sus amigos. Después de todo el conflicto, Dios le ordena a Job, óigame bien, Dios le da esa orden a Job, orar por sus amigos para que fueran perdonados. Job 42:8-9 dice, y ahora toma 7 toros, esto es al final de toda esa escena tan trágica. Toma 7 toros y 7 carneros y ofrece sacrificio por vosotros. Entonces Job oró por sus amigos y Jehová aceptó la oración de Job. Esto es evidencia clara de que Job superó la amargura y la murmuración, mostrando una actitud de perdón y reconciliación. Aunque los amigos de Job lo murmuraron y lo acusaron injustamente, Job mantuvo la fe, Job mantuvo la paciencia y finalmente la reconciliación a través de la oración, demostrando madurez espiritual y un corazón dispuesto a amar incluso a quienes lo acusaban injustamente. Y por esa razón, dicho esto, tengo 5 asuntos que quiero que meditemos de este escenario. Número 1, digan conmigo, mi Dios está siempre en control. Óyeme bien, Dios está tan en control que Él incluso permite no solo que el diablo le toque la salud de Job, no solo que el diablo ataque las riquezas de Job, los bienes de Job, los animales de Job, lo que Job tenía, sino que también permite que lleguen estos poco amigables amigos a hacerle más difícil su proceso. Pero lo que tú y yo debemos entender es que Dios puede usar a nuestros enemigos para revelar lo que hay en nuestro corazón. Es lo primero que debemos tener en cuenta. Muchas veces tú puedes llegar a pensar que tú estás bien hasta que alguien te ofende, hasta que alguien te hiere, hasta que alguien te hace algo que tú lo crees insoportable o lo sientes de esa manera. Pero es ese momento donde tú debes saber que los amigos de Job no fueron un consuelo, sino que fueron una carga. Lo acusaron injustamente, malinterpretaron su dolor y hablaron sin entendimiento, aunque con palabras muy elocuentes. Sin embargo, Dios permitió ese trato para mostrar la profundidad del corazón de Job. Y Job mismo tuvo que arrepentirse al final. Me arrepiento en polvo y cenizas.
Job mismo tuvo que aprender a conocer más a Dios aún en medio de su dolor. Al final dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y amados, lo peor que nos puede pasar es pensar que ya estamos bien, que ya llegamos a la cúspide, que ya estamos en la estatura del varón perfecto. No, tú y yo debemos, por un lado, no mantener la excusa barata de algunos: soy humano, Dios sabe, soy carne, para seguir con su misma majadería de siempre, con su misma vagabundería de siempre, con su misma carnalidad de siempre. Pero por otro lado, tampoco creernos la gran cosa, sino para mantenernos en un nivel donde diga: siempre sigo dependiendo de mi Dios. ¿Cuántos pueden unirse a esto conmigo? Señor, yo sigo dependiendo de ti. Con razón el Salmo 139 termina diciendo: examíname, oh Dios, y pruébame. Y ve, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, y condúceme hacia el camino, o guíame por el camino eterno. Y esto es importante. La humildad de Job fue probada no cuando lo tenía todo, aunque se mantenía humilde. No, realmente fue probada en esa condición, allí tirado. En esa época, una de las formas, digamos, de demostrar dolor y luto era estar totalmente bañados en ceniza, con una herida putrefacta en todo su cuerpo, con unos amigos ahí vociferándole cosas y ni siquiera le estaban dando unas palabras de ánimo, sino diciéndole una cantidad de cosas. Y aparte él, imaginen lo que es una persona desgastada físicamente y tener que estar hablando para defenderse y tanta cosa. Pero la verdadera humildad de Job se probó allí, en ese momento de dolor. La mansedumbre de Job verdaderamente se probó allí, en ese momento de presión. La fidelidad de Job a su Dios no se probó cuando todo estaba bien, cuando todo estaba pago, cuando tenía casa, carro, beca, salud, dinero, amor, cuando todo estaba bien. No, allí no es donde se prueba realmente nuestra fidelidad. A veces hay gente que son así cuando todo lo tienen, cuando todo está bien. Hay algunos que allí sí danzan y remolinean y asisten y levantan manos y dan gloria a Dios. Pero cuando las cosas se ponen duras, difíciles, como es normal en la vida está llena también de momentos difíciles. Allí es donde realmente se prueba nuestra fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Cuando hay para comer bueno, pero también cuando no hay ni siquiera para comer. Y allí es donde se ve realmente tú eres fiel a Dios, o solo es un fantoche, o solo es una máscara. A la máscara antes le llamaban la hipócrita. Solo es un acto de hipocresía. Y hay algunos que ya son el colmo del descaro, y es que ni cuando están bien le dan gracias a Dios. Pero yo sé que aquí estamos aquellos que queremos serle fieles a Dios en las buenas y malas, en los momentos de abundancia, como dice Pablo, y de escasez también. ¿Habrá alguno de esos aquí? A veces la prueba más grande no es el sufrimiento, sino la manera en que otros que esperábamos que nos ayudaran reaccionan en nuestro sufrimiento. La prueba más grande no es ni siquiera tu problema, tu dolor como tal. La prueba más grande es esa reacción de indiferencia, esa actitud grotesca, esa palabra hiriente, esa forma de ser. Hay gente, hay muchas personas que alguna vez en diferentes consejerías se acercan llorando y dicen: fue este el momento cuando más esperaba un abrazo de mi pareja, un abrazo de mis hijos, un abrazo de mis hermanos. Fue el momento donde más esperaba que mi esposo esté allí conmigo, pero fue el momento donde más rechazo sentí, cuando no me podía levantar por mi propia fuerza, cuando estaba postrado en la cama, cuando no tenía fuerza ni para poder tomar un alimento por mi propia cuenta. Allí fue donde más lo esperé y nunca estuvo. Y es precisamente esa la prueba más grande. Y el Señor sigue ordenando lo mismo. A ese no estás llamado a odiarlo, aquella no estás llamado a odiarla, estás llamada a amarle, porque es parte de tu proceso que muestra
cómo está realmente tu corazón. Quiero que por un momento cierren sus ojos conmigo y diga: Señor, examina mi corazón. En segundo lugar, la verdadera madurez se demuestra, y esto es muy importante, cuando no respondemos con la misma moneda. Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguéis, Romanos 12, 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal. Hago un paréntesis, alguien escribió un pensamiento, no sé quién fue su autor, pero lo he leído y lo he escuchado varias veces, pero es muy interesante. Dice que pagar bien por bien es de humanos. Pagar mal por mal es de personas que no tienen a Dios. Pero pagar mal por bien es de personas totalmente perdidas o pervertidas. Hay gente que aun cuando tú le haces bien, ellos te pagan mal. Hay gente que te paga bien si tú les pagas bien. Ellos dicen, así lo dice la doctora Polo, respete para que lo respeten. Pero eso no es apto para cristianos. El cristiano debe respetar. Yo sé que aquí más de uno mira el programa de la doctora Polo, yo no lo he mirado, lo he visto por ahí cortito. Pero ese es el punto. Y hay gente que dice, wow, qué sabiduría, pero ese no es un pensamiento sabio. Para cristianos no. Espero que no estén mirando eso, ¿no? Ni la Rosa de Guadalupe. Pero mis amados, el punto aquí ¿cuál es? El punto aquí es que como hijos de Dios debemos saber que hay un nivel más alto todavía. Y es que hay gente que dice, sí, yo le amo porque me ama. Otro dice, yo también le tengo rabia porque él también me tiene rabia. Pero otra cosa es cuando tú dices, a pesar de que sé que esa persona me tiene una ira que yo no puedo entender, porque a veces ni siquiera es ira humana, sino diabólica dentro de esas personas, tú puedes decirle, Señor, aunque no me resulta fácil, pero Señor, yo amo a esa persona y oro por ella, para que tengas misericordia de esa persona. Y no para que, porque la peor oración, la oración más hipócrita de algunos es venir ante el Señor diciéndole, Señor, obra con justicia y págale conforme a sus obras. No, la mejor manera es, Señor, yo no sabría ni siquiera, yo no soy quien para darte sugerencias a ti, ni consejos a ti. Tú sabrás, pero ten misericordia como la has tenido conmigo. Es una oración de alguien que entiende que no es llamado a pagar a nadie mal por mal. Dice la Biblia, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, digan si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y esto quiero que lo entienda bien. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros no le correspondimos realmente. Él nos dio amor para poder amarle incluso a Él, porque no había amor en nosotros para Él. Incluso Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Pero noten, Él dice, no se venguen ustedes, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo, esa personita que tú no quieres ver ni en pintura, esa persona, y curiosamente la persona que tú no quieres ver ni en pintura es la que más se te aparece hasta en la sopa, por todos lados. Hasta en los estados y en Facebook, en todos los lados se te aparece. Pero escucha esto, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y no algo dañado, sino algo que sea saludable. Dale de comer.
Porque alguno ya está diciendo, bueno, ya sé que le voy a dar de comer. No, no, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y algunos, como no saben exégesis o interpretación bíblica, dicen, haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás. Lo malinterpretaron y pensaron que es, el fuego de Dios va a venir sobre su cabeza. No, la palabra ascuas de fuego en su traducción real transmite, harás que le arda la cara de vergüenza. Nada tiene que ver con que juicio sobre ellos, porque algunos dijeron, no, pues si viene juicio sobre mi enemigo, eso sí, le doy de comer lo que quiera y de beber lo que quiera también. No, ascuas de fuego harás que amontonen sobre su cabeza. No seas, dígale que está a su lado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, Job tenía razones para sentirse herido. Claro que sí, podía haberlos confrontado duramente o incluso cortar relaciones con ellos, como les decía hace un momento. Por lo menos, yo creo que si hubiese sido alguno de nosotros Job, yo no sé cuántos tiestazos a cada uno de ustedes le hubiera dado, pero ellos no salían bien librados de allí. Pero Job tenía razones para sentirse herido. Podía haberlos confrontado duramente o sencillamente hacer lo que hacen algunos. Decir, claro, cuando yo esté bien, ustedes se van a acordar. Y fue al contrario. Cuando él llegó a estar en la cúspide, él tuvo que orar por ellos. Y Dios le restituyó todo. No cortó relaciones, pero la grandeza espiritual consiste en no permitir que la herida transforme tu carácter, sino en mantenerte fiel a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú y yo elegimos no vengarnos, porque no vengarnos es una elección, una decisión. Cuando elegimos eso, cuando elegimos no murmurar y no pagar mal por mal, tu espíritu crece donde otros se quedan estancados. Y realmente lo que nos ha ayudado a forjar nuestro carácter cristiano es toda esa cantidad de amados enemigos que han aparecido en la historia de nuestras vidas, ¿no? Esas personas que lanzaron por acá una lanza tipo Saúl, una flecha, lanzaron un dardo, lanzaron un ataque aquí, una calumnia allí, otra calumnia acá, un comentario acá, un señalamiento por allá, una palabra hiriente. Algunos de frente, pero la mayoría de esto lo hacen por otros lados, a las espaldas. Y amados, esa es la gente que sin saberlo, Dios permitió que aparezcan en nuestras vidas para forjar nuestro carácter. Hoy yo recuerdo con amor y con un afecto impresionante a gente que en algún momento llegué a sentirle una rabia que no podía describir, porque habían tocado con lo más sagrado, muchas veces con mi esposa, muchas veces con mis padres, muchas veces conmigo, con la iglesia, con los hermanos, con cosas incluso que uno no puede ni cambiar. Y siempre viene en eso, pero es allí donde tú necesitas entender que estás llamado o a crecer o a estancarte, pero todo depende de la reacción que tú tomes. En tercer lugar, Dios, y esto es muy importante, Dios no restaura hasta que sanemos nuestro corazón hacia quienes nos dañaron. Hay gente que se hace dañar su corazón en vano. Yo les he contado la historia de un predicador que vivió en la época de uno de los mejores predicadores de la historia. Ayer hablábamos con mi esposa sobre eso. Le decía que Charles Spurgeon era uno de los hombres que evidentemente por su forma de escribir, por la forma como transliteraron sus mensajes, era un predicador impresionante. Es decir, su retórica, su elocuencia, por algo le llaman el príncipe de los predicadores. Y en cualquier curso serio y en cualquier libro verdaderamente serio de homilética debe aparecer el nombre de Spurgeon por ahí, porque Spurgeon fue un modelo de predicador en su época. Y claro, era un hombre preponderante, un hombre reconocido, un hombre a quien en sus escuelas dominicales o en sus cultos y servicios la gente venía en masa hasta de otras ciudades por la fama tan impresionante que había surgido de Spurgeon, y todo el mundo iba. Pero en la misma ciudad
había un predicador no tan reconocido, pero con quien Dios tenía un gran propósito también. Un predicador que no tenía el renombre, el abolengo, la fama de Spurgeon, pero con quien Dios también tenía un plan especial. Y como les decía hace un momento, en vano Spurgeon se convirtió en el amado enemigo de él sin saberlo. La historia cuenta que ese hombre se llenó de tanto rencor, tanto celo, tanta envidia contra Spurgeon, porque decía: ¿por qué? ¿Por qué cada domingo mi iglesia mantiene casi vacía? Y allá todo el mundo quiere ir, hasta los de aquí se van a ir a escuchar a Spurgeon. Y empezó a sentir celos, amargura, envidia. Un día se puso a orar y claro, sus oraciones estaban estorbadas, pero el testimonio impresionante es que él tuvo una especie de revelación donde se le dijo: no te voy a bendecir hasta que tú no bendigas a mi siervo Spurgeon. Y entonces le dijo: de ahora en adelante, si quieres bendición para ti, tienes que empezar a bendecir a mi siervo Spurgeon. Y el desafío para él era tremendo. ¿Cuál era? Era que el hombre, el predicador, tenía que doblar sus rodillas y con todo y celos y rabia y amargura y resentimiento y envidia y todo lo demás, se postraba y decía: Señor, bendice a Charles Spurgeon. Y claro, al principio no lo decía tan sinceramente, porque en realidad ese no era su deseo. Su deseo era que su iglesia se llene y el de allá que ojalá se vengan para acá. Pero él: Señor, bendice a Charles Spurgeon. Hasta que Dios fue tocando su corazón y él entendió esto. Y un día él comenzó a orar tan sinceramente que una de sus oraciones era: Señor, yo no tengo el reconocimiento que tu siervo Spurgeon tiene, pero te pido, Señor, que hoy domingo lo uses como nunca antes lo has usado, porque allá va a ir muchas personas más. Y Señor, úsame si tú quieres para poder dar una palabra tuya al grupo que venga a mi congregación. Señor, úngelo. Y esa fue su oración liberadora hasta que él salió de lo profundo de su corazón. Y luego se convirtieron en dos de los predicadores más reconocidos de la ciudad, cuando él aprendió a orar por su amado enemigo de manera sincera. Hay momentos donde si tú quieres ver bendición para los tuyos, tú tienes que empezar a bendecir a aquellos que tú consideras tus enemigos. Hay momentos donde tú quieres crecimiento para lo tuyo, tienes que empezar a orar para que Dios le dé crecimiento también a ellos. Hay momentos donde tú tienes que entender que Dios no te va a restaurar hasta que sanes tu corazón hacia quienes te hicieron daño. La escritura es clara: cuando él hubo orado por sus amigos. Es más, siento decir esto: aquí hay gente entre ustedes quienes están en el mundo del negocio, del trabajo, y hay alguien a quien le están haciendo brujería, sus compañeros, sus compañeras, sus enemigos, sus enemigas de trabajo. Lo que tú vas a hacer para revertir eso es no estar haciendo la oración típica: Señor, fuera espíritu de brujería. No, al contrario, tú vas a empezar a decir: Señor, trae bendición a esta persona. Señor, bendícele. Señor, abre puertas para esta persona. Y tú no te vas a dar, tú debes entender que Dios tiene una ley que es que lo que tú lanzas al final se devuelve hacia ti. Mientras ellos tú no tienes que orar para que Dios los maldiga, porque al fin y al cabo, si ellos no se arrepienten, ellos mismos se están maldiciendo. Pero si tú además bendices, Dios te va a retribuir con bendición. Por eso dice que debemos bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldecir. El milagro no estaba retenido por Dios, sino por el corazón de Job. La bendición llegó después de que él soltó el rencor y ofreció lo que parecía imposible: orar por aquellos que lo habían tratado como enemigos. Ora por ellos. Es más, si no son salvos, mucho más. Si no son cristianos, mucho más. Ora por ellos. Cuarto, la oración por quienes nos hirieron abre puertas que estaban cerradas.
Tal vez tú sientes como Job: se me cerró toda puerta. La puerta de la salud cerrada, la puerta de las finanzas cerrada, la puerta del trabajo cerrada, la puerta de las ofrendas cerrada, la puerta de la economía cerrada, la puerta de la bendición familiar cerrada. El amor, todo está cerrado. Pero lo que va a abrir puertas es cuando entiendes que hay que orar aún por quienes te lastiman. Y hacer eso no es debilidad. Al contrario, es una llave espiritual que abre puertas espirituales. Cuando oramos por ellos, nos liberamos, rompemos ataduras internas y demostramos que la gracia pesa más que la herida. Job no solo recobró la paz, sino que Dios aumentó al doble todo lo que tenía. Amados, perdonar no empobrece, nos multiplica en bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Perdonar no nos empobrece, al contrario, nos multiplica en bendiciones. Y en último lugar, a veces nuestra mayor bendición viene disfrazada de la persona que menos esperamos. Los amigos de Job parecían enemigos, pero terminaron siendo parte del proceso que Dios usó para promoverlo. Amados, ustedes algunos saben de los lugares donde alguna vez prácticamente nos sacaron. Dios usó a ciertas personas para llevarnos a un lugar mejor. Y después uno se encuentra con aquellas personas y no hay ni una pizca de resentimiento, simplemente hay amor hacia sus almas. Y hay gratitud porque ellos, sin saberlo, nos enviaron a un lugar mejor. Nuestros amados enemigos son instrumentos que Dios usó para llevarnos a un nivel más alto de madurez y bendición, que, escuchen esto, nunca alcanzaríamos sin ellos. Ahora comprendo al Señor Jesús cuando le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Amados, ellos no son nuestros destruidores, sino que, sin saberlo, los constructores de nuestra nueva temporada son ellos. Dios usó su dolor en el caso de Job para escribir la mayor restauración registrada en la Biblia. Se ha dicho que no hay historia más impactante que la vida de Job, y efectivamente es una de las historias más extraordinarias después de la de Jesús, por supuesto. Nadie nos ha ayudado más, aunque sin saberlo, que aquellos que se han convertido en un problema para nosotros, porque a través de sus acciones desarrollamos carácter y madurez. La Biblia dice en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí viene el punto que les decía hace un momento. No vas a orar para que simplemente se vaya el espíritu de brujería. Vas a orar para que Dios tenga misericordia de aquellas personas. Y sin saberlo, esa misericordia se va a venir sobre ti de una manera impresionante. Yo quiero orar porque sé que hay muchos que pueden estar heridos ahora mismo. ¿Cuántos en algún momento, o tal vez ahora mismo, están pasando o estuvieron pasando por una situación semejante? Tal vez el que te hirió es alguno de los miembros de tu casa, de tu propia familia. Si hay alguno de esos aquí o que está viviendo una situación aquí, este altar está abierto para orar por ustedes. Pueden venir, pueden doblar su rodilla delante del Señor. Y mientras usted pasa, yo quiero decirle esto: amar a nuestros enemigos no significa aprobar sus acciones, y por supuesto tampoco significa confiar ciegamente en ellos, porque obviamente hay gente que ha perdido ya su confianza. Pero sí quiero que tenga cuenta esto. Aquí, mientras usted viene a este altar, mientras usted dobla su rodilla delante del Señor, mientras usted levanta sus manos al cielo conmigo, vamos a orar. Levante sus manos, vamos a orar. Cuando tú y yo entendemos esto, de que al amar a esos enemigos no estamos aprobando sus acciones ni confiando ciegamente en ellos, pero sí estamos permitiendo que el amor y la paz de nuestro Dios gobiernen nuestro corazón,
en lugar del rencor y la venganza. Cuando tú y yo elegimos el amor frente a la ofensa, liberamos nuestra alma de la amargura y reflejamos el carácter de Cristo en medio de nuestra adversidad. Yo quiero que allí donde tú estás ores conmigo. Tal vez entre este selecto grupo de hombres y mujeres que han pasado a este altar, hay alguna que está profundamente herida por palabras, por acciones, incluso por omisiones, por situaciones que no sucedieron, que no se dieron y que tú esperabas que se diesen. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero orar por esta congregación. Señor, te doy gracias por lo que hemos recibido, porque hoy estamos siendo llamados a amar al que nos hiere en un acto de fuerza espiritual. Hoy estamos siendo llamados a entender que nuestro corazón y nuestra reacción, aún con aquellos que están en contra de nosotros o que son nuestros enemigos para ellos declarados, aunque para nosotros no sean considerados de la misma manera, pero esa reacción se puede convertir en un testimonio de que nuestro corazón no está atado por el odio, sino que está guiado por la gracia de Dios, que transforma incluso a los momentos más difíciles en las oportunidades más grandes para crecer en fe y para crecer en perdón. Yo te pido, Señor, por aquella mujer que está aquí en este altar, por aquel varón que ha pasado humildemente a este altar, por aquel adolescente o joven, por aquella persona soltera o casada, por aquella madre, por aquella esposa, por aquel cónyuge, por aquel hombre o mujer que está aquí o que está allá al otro lado, tal vez oyendo en vivo o en algún momento que escuche este mensaje y que está siendo profundamente herido. Tal vez es un pastor, es un líder, es un diácono, es un ministro, es un creyente, es alguien que está batallando en su alma, alguien que está batallando porque hay traición, hay heridas, hay calumnias, hay cosas que se han venido a querer meter en lo profundo de su alma. Pero yo te pido, mi Dios, que en este momento traigas una sanidad especial al corazón de aquellos que están profundamente heridos, y que si hay alguno que se siente rodeado de falsos amigos o de supuestos amigos o de aparentes amigos, que en medio de su dolor lo único que están haciendo es señalarles y acusarles, yo te pido, mi Dios, que extiendas tu mano de misericordia y que glorifiques tu nombre como solo tú lo sabes y lo puedes hacer, para que ellos puedan ser luz en lugar de oscuridad, para que ellos puedan dar amor en lugar de odio y rencor, para que ellos puedan dar testimonio de que su alabanza no está supeditada ni está atada al resentimiento ni a lo que les hicieron o no, sino que ellos saben que aún en medio de su dificultad o su adversidad, tú sigues siendo digno de alabanza. Nunca saldrá una blasfemia de su boca, nunca saldrá un insulto de su boca. Al contrario, levantarán manos y dirán: el Señor sigue siendo digno de alabanza. Aun cuando la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me regocijaré en Dios mi Salvador. Con todo yo voy a levantar mis manos para dar gloria. Con todo yo voy a exaltar a mi Señor. Si estás pasando un momento de prueba, tu alabanza que sale en medio de esa situación es la alabanza que sube directo al trono de la gracia y que puede causar un impacto en el mismo corazón de Dios, porque está saliendo de labios que están ofreciendo sacrificio de alabanza en medio de su dolor, en medio de su tormenta y en medio de su dolor. Alguien puede levantar alabanza aquí en esta mañana. Alguien puede decir: Señor, no voy a dejar de servirte, no voy a dejar de alabarte, no voy a permitir que la herida me defina, no voy a permitir que las calumnias me lleven a sentir rencor. Al contrario, voy a alabarte porque tú sigues siendo digno de alabanza y digno de toda adoración. Habrá alguno que puede darle palmas al Rey conmigo en esta mañana y decirle: Señor, tú eres fiel, tú eres santo, y para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Gloria en gloria. Oro por sanidad del alma, oro por sanidad interior,
Oro por sanidad de corazones heridos. Oro por sanidad profunda en esta mañana. Oro para que tú seas exaltado y magnificado en este recinto, Señor, sanando los corazones. Allí donde estás tú, en este lugar, sea en este altar o en este lugar, en este recinto, dile: Señor, no permitas que mi corazón se llene de amargura. Al contrario, llénalo de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad, de tu bondad, de tu fe, de tu mansedumbre, de tu templanza, Señor. Quiero ser, vamos, díselo con esta canción: ver la vida como tú la ves, Señor. No saturarme de tu espíritu, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más. Levante sus manos y dígaselo con este cántico: Señor, quiero ver la vida como tú la ves. Quiero ver a esa persona con los ojos que tú la ves. Ojos de misericordia, de gracia. Espíritu, y reflejar